Ate Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Por lo tanto, el trabajo sobre el cuerpo etérico, desde el punto de vista de la jerarquía, no está limitado solo a los cuerpos de los hombres. Es un proceso planetario. El cuerpo etérico de la Tierra misma está sujeto a un estímulo definido. El espíritu de la Tierra, esa misteriosa entidad, no el logos planetario, se está vivificando en un nuevo sentido, y su vivificación traerá numerosos desenvolvimientos interesantes. Se trata de hacerlo de tres maneras. 1. Por la aumentada velocidad de vibración de los átomos etéricos, causada por la entrada del rayo ceremonial. No hay que imaginarlo como un cambio súbito y violento. Desde el punto de vista humano del estudiante, el aumento de la vibración es aparentemente tan lento y gradual, que es casi imperceptible. Sin embargo, el estímulo existe y será reconocido en el transcurso de los siglos. 2. Por la actuación de ciertas fuerzas astrales sobre el cuerpo etérico, que conduce a cambios lentos pero definidos en la estructura interna del átomo, a la penetración en la conciencia de otras de las espirillas y a un ajuste general de todo el cosmos del átomo. 3. Por el empleo, de parte del Machoan en los planos internos, de uno de los poderosos talismanes del séptimo rayo. Evidentemente, el despertar del espíritu de la Tierra es lento y gradual. Está en el arco involutivo y pasará al evolutivo en un futuro confuso y remoto. Por lo tanto, no nos arrastrará consigo. Ahora solo sirve nuestro propósito, ofreciéndonos un hogar dentro de su cuerpo, pero permaneciendo, no obstante, disasociado de nosotros. Los devas de los éteres, por razón de este mismo estímulo, están en consecuencia apresurando su avance en la evolución y aproximándose también más a su ideal. En todo lo que he dicho respecto al cuerpo etérico de los hombres, al planeta y al espíritu de la Tierra, el nudo de toda la cuestión reside en que los 5 rayos tienen actualmente al séptimo como rayo predominante. El séptimo rayo controla al etérico y a los devas de los éteres. Controla también al séptimo subplano de todos los planos, pero en esta época predomina en el séptimo subplano del plano físico. Como estamos también en la cuarta ronda, cuando un rayo entra en determinada encarnación, no solo controla en los correspondientes planos del mismo número, sino que tiene especial influencia en el cuarto subplano.
Observen su actual desarrollo en los tres mundos. 1. El cuarto éter, el más inferior de los éteres, será el próximo plano físico de conciencia. La materia etérica ya se está haciendo visible para algunos y lo será más completamente para la mayoría al final de este siglo. 2. El cuarto subplano del astral contiene a la mayoría de los hombres cuando desencarnan y, por consiguiente, mucho trabajo puede ser realizado sobre el mayor número. 3. El cuarto subplano mental es el plano del Devachan. La fundación de la jerarquía. La fundación de la jerarquía. Las diversas energías que actúan sobre el ser humano y producen su desenvolvimiento, constituyen su campo de experiencia. Estas dos palabras, desenvolvimiento y experiencia, debieran estar siempre vinculadas, porque de una deriva la otra. Mientras persiste el sometimiento a la experiencia en el mundo de la forma, tiene lugar un desenvolvimiento paralelo de la conciencia. Debido a que dicho desenvolvimiento origina constantes cambios de comprensión y la consiguiente y constante reorientación hacia un nuevo estado de conciencia, conduce necesariamente a nuevas experiencias, experiencias de nuevos fenómenos, nuevos estados del ser y condiciones dimensionales hasta ahora desconocidas. De allí la frecuente reacción del discípulo al hecho de que no haya aún para él un lugar de paz. La paz fue el objetivo del aspirante atlante. La realización es el objetivo del discípulo ario, el cual nunca puede permanecer estático ni descansar, constantemente se ajusta a nuevas condiciones, continuamente aprende a actuar en ellas, y luego encuentra que desaparecen para dar lugar a nuevas. Esto continúa hasta establecer la conciencia en el yo, en el uno. Entonces el iniciado se conoce a sí mismo como la unidad observadora, y vigila el fenómeno fantasmagórico de la vida en la forma. Pasa de una sensación de unidad a una de dualidad, y de ahí nuevamente a una unidad más elevada. Primeramente, el yo se identifica con el aspecto forma, a tal punto que desaparece toda dualidad en la ilusión de que el yo es la forma. Tenemos entonces la forma, constituyendo aparentemente todo lo que existe. A esto le sigue la etapa en que el yo, que internamente mora, empieza a ser consciente de sí mismo como también de la forma. Entonces hablamos en términos del yo superior y el yo inferior, del yo y sus envolturas, del yo y el no yo. Esta es la etapa dual del aspirante y del discípulo, hasta el momento de entrenarse para la tercera iniciación. Comienza con el conocimiento de que es una entidad espiritual confinada en una forma. Su conciencia, durante un largo periodo de tiempo, es predominantemente la de la forma. Gradualmente va cambiando, tan paulatinamente que el aspirante aprende la lección de resistencia, hasta el punto de soportar el no yo, y llega a una vida equilibrada en que ninguno de los dos predomina. Esto produce en el hombre un estado de aparente negatividad e inercia, que puede perdurar durante una vida o dos, donde parece que poco realiza en un sentido u otro, pero para el trabajador es una indicación valiosa en su trato con las personas. Luego cambia el punto de equilibrio y desde el ángulo de su influencia, el alma parece dominar, y todo el aspecto de la conciencia comienza a trasladarse al más elevado de los dos aspectos. Sin embargo, persiste aún la dualidad, porque el hombre se identifica unas veces con el alma y otras con su naturaleza forma. En esta etapa se encuentra ahora la mayoría de los discípulos más sinceros. No obstante, es absorbido poco a poco en el alma, y entra así en relación con todos los aspectos del alma en todas las formas, hasta que un día se da cuenta que solo existe el alma. Entonces sobreviene el estado superior de unidad. Estos puntos deben ser considerados por ser de valor, pues existen escuelas de pensamiento, como la Vedanta y otros grupos de pensadores místicos, que subrayan el aspecto vida y parecen negar la dualidad. Otras escuelas, como la teosófica, a pesar de negarlo, enseñan la verdad del yo y del no yo, por eso puede interpretarse en términos de dualidad. Ambas son correctas y se necesitan recíprocamente.
Debe recordarse que en el proceso de la manifestación trabajamos, a través de la dualidad, de una unidad relativa a otra, de la siguiente manera. 1, La unidad de la forma, en que el yo se identifica aparentemente con la forma, y es absorbido en la vida de la forma. 2, La dualidad, que se traslada y fluctúa entre el yo y la forma, enfocando la conciencia en uno y a veces en otro. 3, La unidad del alma, donde parece no existir nada más que el alma, y solo el ser se registra en la conciencia. Como se verá, ambas escuelas tienen razón, y el concepto dualista es un paso en el camino de la unión esencial con la vida una. Debe recordarse que, así como para el aspirante o probacionista, el campo de batalla, el Kurukshetra, es el plano astral, el plano mental es el campo de batalla para el discípulo. Allí está su Kurukshetra. El aspirante debe aprender a controlar su naturaleza psíquica emocional por el correcto control de la mente, y Krishna trata de subrayarlo cuando entrena a Arjuna para dar el siguiente paso hacia la correcta visión. El discípulo debe llevar adelante esta atención mental, y mediante el correcto uso de la mente lograr una comprensión más elevada, poniendo en actividad un factor aún más elevado, el de la intuición. El aspirante repite en sí mismo el desenvolvimiento racial y desempeña nuevamente el drama racial. Para comprender esto hay que captar ciertos hechos respecto a ese drama y al trabajo de la jerarquía, y los enumeraré a continuación. 1, El movimiento de divulgación de la doctrina secreta tiene 18 millones de años. 2, Únicamente 4 de los divulgadores originales permanecen aún con nosotros. La tarea, impulsora y controladora, está ahora en manos de 3 grupos de vidas, si puedo expresarlo así. A. Aquellos de nuestra humanidad terrestre que se han capacitado para servir. B, Ciertas existencias que han venido de otros esquemas planetarios a nuestro esquema terráqueo. C, Un gran número de devas de evolución superhumana. Forman, en conjunto, la jerarquía oculta del planeta. Trabajan en 3 divisiones principales y en 7 grupos, descritos en muchos libros teosóficos y resumidos en el libro Iniciación Humana y Solar. 3, En las etapas primitivas, esta jerarquía era conocida por diversos nombres, entre otros se la denominaba el Templo de Ives. 4, Consideraremos la fundación del Templo de Ives. Para hacerlo será necesario tener en cuenta el periodo del advenimiento a la tierra de la Hermandad Blanca y el problema inmediato ante ella. Esto involucrará el reconocimiento de ciertos hechos que nunca fueron adecuadamente considerados. Es un hecho reconocido en esoterismo que el advenimiento de la jerarquía oculta fue para la humanidad de nuestra tierra un acontecimiento épico, y produjo 2 cosas. La cristalización definida de esa alma grupal denominada hoy cuarto reino o humano. El despertar de la mente humanas en el hombre animal, en forma triple. A. Por la encarnación directa de ciertos miembros de la Hermandad Blanca, que trajeron así los nuevos y necesarios factores, transmitiéndolos a sus hijos. B, Por la implantación definida de lo que se llama en las escrituras esotéricas la chispa de la mente en el hombre animal. Esto es simplemente una forma pictórica de representar la creación, por un acto directo, de la necesaria unidad de la mente o mecanismo mental del pensamiento, dentro del cuerpo causal o espiritual. C, Por el estímulo gradual de la facultad mental del hombre animal y la continua vitalización del germen latente de la mente, hasta que floreció como mente manifestada. Esto abarcó un vasto periodo de tiempo, y aunque la hermandad estableció su sede en Chambaya y dirigió sus actividades desde allí, fue necesario, durante la primera subraza de la raza raíz atlante, realizar ciertos esfuerzos para que la evolución de la raza prosiguiera de acuerdo al plan. Los estudiantes de estos misterios deben recordar que si bien se habla de Chambaya como que existe en materia física y ocupa una localidad definida en el espacio, la materia física a que se refiere es etérica. El Señor del mundo y sus ayudantes de los grados superiores ocupan cuerpos formados de materia etérica. 5, Hace alrededor de 17 millones de años,
El advenimiento de la jerarquía y la fundación de Chambaya tuvo lugar hace 18 millones y medio de años. Se decidió tener en el plano físico denso una organización y sede de los misterios, y un grupo de adeptos y choanes que actuarían en cuerpos físicos densos, y así satisfarían la necesidad de la humanidad que rápidamente estaba despertando. 6, El primer puesto de avanzada para la fraternidad de Chambaya fue el templo original de Ibes, situado en el centro de Sudamérica, y una de sus ramas, en un periodo muy posterior, se encontraba en las antiguas instituciones mayas y en la adoración fundamental del sol, como fuente de vida en los corazones de todos los hombres. Una segunda rama se estableció posteriormente en Asia, y de esta rama los adeptos del Himalaya y del sur de la India son los representantes, aunque el trabajo ha cambiado materialmente. En el futuro se harán descubrimientos que revelarán la realidad del antiguo tipo de trabajo jerárquico. Antiguos archivos y monumentos serán revelados, algunos a flor de tierra y muchos en refugios subterráneos. A medida que se exploran los misterios del Asia Central, en las tierras que se extienden desde Caldea a Babilonia a través del Turquestán hasta Manchuria, incluyendo el desierto de Gobi, está proyectado revelar gran parte de la primitiva historia de los trabajadores de Ibes. Podrá observarse que la palabra Ibes es literalmente una especie de sigla que vela el verdadero nombre del logos planetario de la Tierra, uno de cuyos principios se está manifestando en Sanat Kumara, convirtiéndolo así en una encarnación directa del logos planetario y en una expresión de su divina conciencia. Estas 4 letras son las iniciales de los verdaderos nombres de los 4 avatares de los 4 globos de nuestra cadena terrestre, donde encarnaron 4 de los principios divinos. Las letras I, B, Z no son las verdaderas letras en idioma censar, si es posible usar expresión tan inexacta de un idioma ideográfico, sino que son sencillamente una deformación europeizada. El verdadero significado solo se imparte en la cuarta iniciación, cuando es revelada la naturaleza del logos planetario y se hace un contacto definido con sus 4 avatares por medio del trabajo mediador directo de Sanat Kumara. 7, Diré algo respecto al trabajo de los adeptos de Ibes y sus misterios. Es necesario señalar que toda la tendencia de su trabajo fue en cierta manera diferente del de los adeptos de hoy, y necesariamente tuvo que ser así. Su objetivo era estimular el misticismo y el reino de Dios en el átomo humano. La naturaleza de su trabajo es sumamente difícil para la comprensión del hombre común de hoy, debido a sus diversos estados de conciencia. Los adeptos de Ibes tuvieron que tratar con una humanidad que estaba en su infancia, cuya polarización era extremadamente inestable y su coordinación muy imperfecta. Había muy poca mentalidad, y los hombres eran casi totalmente astrales, funcionando en el plano astral aún más conscientemente que en el físico, y parte de la tarea de estos adeptos primitivos, que trabajaban bajo las instrucciones de Chambaya, fue desarrollar los centros de energía de la unidad humana, estimular el cerebro y hacerlo plenamente autoconsciente en el plano físico. Su objetivo fue lograr la comprensión del reino de Dios interno, y, en el entrenamiento de sus discípulos, se le dio poca importancia al hecho de alcanzar el conocimiento de Dios en la naturaleza y en otras unidades. En esos días fue necesario emplear métodos más definidamente físicos que los permitidos hoy, empleándose estos métodos de estímulo físico y enseñándose las leyes de energía, tal como actúa a través de los distintos centros, hasta el momento en que se efectuó otro gran cambio en los métodos jerárquicos. Entonces se cerró la puerta entre el reino animal y el humano y se abrió el portal de la iniciación. También se consideró en esa época que el hombre estaba suficientemente autocentrado e individualizado como para permitir un cambio drástico en el método y en la práctica. Todo esto tomó un vasto periodo de tiempo, habiéndonos llegado los resabios de las primitivas prácticas del templo en las degradadas enseñanzas fálicas, en la magia tántrica y en las prácticas de Hatha Yoga. A la infantil humanidad lemuriana y a los primitivos atlantes, hubo que enseñarles estas prácticas utilizando símbolos y métodos que hoy nos parecerían burdos, imposibles y de tal índole, que la raza debería haberlos trascendido hace millones de años. 8, En el momento de abrir el portal de la iniciación, hace varios millones de años, la logia decidió 2 cosas.
que la individualización debía cesar hasta que el hombre coordinara, no solo los cuerpos físico y astral y pensara conscientemente por sí mismo, sino hasta que trascendiera también el físico y el astral. Cuando llegue a ser consciente del grupo, entonces se abrirá nuevamente el portal al reino de la autoconciencia. Que el sendero del misticismo debía conducir oportunamente al sendero oculto, que debían formularse planes para impartir las enseñanzas, y que era necesario organizar los misterios que revelarían la naturaleza de Dios en todo lo que se ve, y no únicamente en el hombre. Al hombre había que enseñarle que como individuo constituye parte de un todo mayor y que sus intereses deben subordinarse a los del grupo. Las enseñanzas fueron reorganizadas lentamente, y el plan de estudios ampliado. Paulatinamente la gente se fue capacitando y se desarrollaron los misterios, hasta que llegamos a las maravillosas escuelas de los misterios de Caldea, Egipto, Grecia y muchas otras. 9. 3 cosas podrán mencionarse. A. El punto de evolución, relativamente inferior, de muchos hombres y su natural polarización física. B. El trabajo de los adeptos negros y de quienes siguen el sendero de la izquierda. Cuando los adeptos de Ibes, también con instrucciones de los maestros de Chambaya, empezaron a recluirse en los templos, siendo así los misterios más difíciles de alcanzar, y a trabajar contra los abusos y las deformaciones. Muchos de los que habían sido hasta entonces sus seguidores más íntimos, poseedores de gran poder y conocimientos, lucharon contra ellos, y ahí tenemos una de las causas de la aparición de la magia blanca y de la negra, y una de las razones que hizo considerar necesarias las aguas purificadoras del diluvio. C. Las poderosas formas mentales construidas en los primitivos misterios de Ibes, las cuales, especialmente en América, aún no han sido destruidas. Este gigantesco morador en el umbral de todos los verdaderos misterios tiene que ser destruido antes de que el aspirante pueda seguir su camino. 10. El trabajo realizado por los adeptos de Ibes y los misterios de su templo aún persisten y lo están llevando a cabo los maestros y adeptos encarnados físicamente en todas partes del mundo. Enseñan el significado de la psiquis, el ego o alma, y de la unidad humana, para que el hombre pueda en realidad ser lo que es, un Dios que camina sobre la tierra, cuya naturaleza inferior, física, astral y mental, está completamente controlada por el alma o aspecto amor, no solo teóricamente sino de hecho y en verdad. Cuando esto suceda, el cuerpo físico ya no ejercerá atracción para el hombre real, la naturaleza emotiva y el cuerpo de deseos ya no lo desviarán, tampoco la mente excluirá lo verdadero y espiritual, sino que ese Dios utilizará los 3 cuerpos como vehículos para servir a la raza. Entonces el reino humano será trascendido y el hombre pasará al reino espiritual, donde recibirá otras lecciones, así como la humanidad infantil, cuando salió del reino animal, fue entrenada por los instructores de Ibes y se le enseñó sus funciones y trabajo. En los días atlantes, la meta que la jerarquía de instructores fijó para sí misma fue despertar en el hombre la naturaleza amor, como paso hacia el despertar del centro cardíaco. Para efectuarlo, los instructores de esa época se enfocaron, deliberada e intencionalmente, en el centro cardíaco y eligieron trabajar totalmente a través de dicho centro, subordinando a la necesidad del momento su equipo y las energías mentales que podían utilizar. Mantuvieron pasiva su fuerza mental al entrenar a los iniciados, hasta llegado el momento de la tercera iniciación. En nuestra raza, la condición es a la inversa. La jerarquía trabaja completamente en niveles mentales, aunque basa todo esfuerzo sobre realizaciones pasadas en conexión con el centro cardíaco. Por lo tanto, hasta la tercera iniciación, los discípulos deben tratar de trabajar totalmente con energía mental, a fin de controlarla, dominarla y emplearla. Su tentativa está entonces concentrada en transmitir, desde niveles egoicos, el aspecto voluntad del alma. Dicha voluntad debe imponerse a la personalidad hasta llegar a ser ésta el autómata del alma. De este modo controla la intuición, y las energías del plano intuitivo o búdico empiezan a hacer su impacto sobre la naturaleza forma, la personalidad. Previo a este periodo de control intuitivo,
Pasan muchas vidas donde la intuición comienza a desempeñar su parte y el estudiante a aprender el significado de la iluminación. Sin embargo, hasta después de la tercera iniciación, el factor dominante es la mente iluminada y no la pura percepción intuitiva o razón pura. Después de esta gran iniciación, que marca una transición definitiva de la conciencia-forma, el iniciado puede actuar a voluntad en el plano de la intuición y la mente es constantemente relegada a segundo plano, hasta constituir parte del mecanismo instintivo, parte integrante de la naturaleza subconsciente instintiva, como lo es la naturaleza instintiva que el psicólogo materialista tanto acentúa. La percepción intuitiva, la visión pura, el conocimiento directo y la capacidad de utilizar las energías no diferenciadas de la mente universal son las principales características de los adeptos arios. Empleo las palabras no diferenciadas en el sentido de estar liberadas de la multiplicidad. Se encontrará que ciertas distinciones esenciales subsisten aún. La voluntad del alma, respecto a esa alma que ocupa su lugar en uno de los 7 rayos, es reemplazada por la voluntad del todo. Estas palabras significan muy poco, o a lo sumo solo tienen una significación teórica para los estudiantes de este grupo. Cuando digo que la voluntad transmitida por medio de la mente controlada está encarnada en 7 tipos de energía, para los cuales existen los correspondientes tipos humanos, sin duda dirán que está claro y no es muy difícil de captar. ¿Pero lo comprenden realmente? 7 tipos de energía y 7 tipos de mentalidades que responden y dependen de los 7 tipos de rayo. En esta afirmación observamos las diferenciaciones del aspecto alma, tal como lo capta la mente. Estas son las 7 diferenciaciones que reemplazan a las múltiples diferencias dentro de las cuales se clasifica la forma. No obstante, son distinciones y diferenciaciones, y mantienen su aferramiento sobre el hombre hasta la tercera iniciación. Es impulsado por ellas a ciertas actividades principales y tendencias de la vida, de acuerdo a su rayo específico. Estas son distinciones mentales. Todas las almas en el plano mental adoptan las formas de los ángeles solares, de los divinos hijos de la mente. Por eso tenemos esos agrupamientos, y de allí el enfoque de las energías a través de las cuales se realiza el plan de las edades, a través de sus 7 sectores principales. En una etapa posterior, cuando se efectúen ciertas grandes transiciones de conciencia y se pierda el aferramiento a la forma, aún estas divisiones desaparecerán y se percibirá el plan como un todo. Se conocerá la vida en su unicidad esencial, y el vocablo mónada empezará a tener alguna verdadera significación. Los estudiantes deben recordar siempre que todas las distinciones y categorías son producciones mentales debidas a las modificaciones del principio pensante y al control de la forma por la energía mental. Como el pensador central del universo actúa mediante el poder del pensamiento, el problema de superar estas distinciones y diferenciaciones es casi imposible, hasta que el aspirante quede bajo el completo control del segundo aspecto de la divinidad y ya no lo domine el tercer aspecto o materia. Pero hasta la tercera iniciación, aún el segundo aspecto, el del amor, implica dualidad, porque es inherente al amor mismo. Aún allí siempre existe el que ama y lo amado, el que desea y lo deseado, el que busca y lo buscado. Solo cuando el primer aspecto, el de la vida energetizadora, que arrastra todas las formas y dualidades a una gran síntesis, sea percibido en la tercera iniciación, las palabras que he dictado impartirán algún significado o conocimiento práctico. Simplificaremos las cosas, si es posible, con 3 exposiciones claras, resumiendo el trabajo que realiza el discípulo mientras lucha con las energías del mundo mental y las domina. 1. El trabajo en el plano mental produce la comprensión de la dualidad. El discípulo trata de combinar y mezclar conscientemente al alma y su vehículo. Procura fusionarlos en una unidad. Aspira a comprender que, aquí y ahora, son uno. La unificación del yo y del no yo es su objetivo. Da el primer paso en este sentido cuando deja de identificarse con la forma, y reconoce, durante este periodo de transición, que es una dualidad.
2, Cuando la mente es empleada correctamente, llega entonces a registrar dos tipos de energía, o dos aspectos de la manifestación de la vida una. Registra e interpreta el mundo de fenómenos, registra e interpreta el mundo de las almas, es sensible a los tres mundos de la evolución humana, y se hace sensible también al reino del alma. Es el gran principio mediador en ese intervalo de reconocimiento dual. 3, Más tarde, se fusionan y unifican en tal forma el alma y su instrumento, que desaparece la dualidad, y el alma reconoce ser todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Hay un curioso y antiguo cántico atlante en desuso, que en esos remotos tiempos era entonado por el iniciado al recibir la tercera iniciación culminante de ese periodo. La traducción de los símbolos en que fue escrito exige la pérdida de ritmo y poder, y dice: estoy entre los cielos y la tierra. Visualizo a Dios, veo las formas que Dios adoptó. Odio a ambos. Nada significan para mí, porque a uno no lo puedo alcanzar, y al inferior de los dos, ya no lo amo. Estoy atormentado. Al espacio y su vida no los puedo conocer, y por eso no los deseo. Conozco demasiado al tiempo y a sus millares de formas. Pendiente estoy, suspendido entre ambos, sin anhelar al uno ni al otro. Dios habla desde su elevado cielo. Se produce un cambio. Oigo con atento oído y, escuchando, vuelvo la cabeza. Aquello que es visualizado, y aunque visualizado no lo puedo alcanzar, está más cerca de mi corazón. Los antiguos anhelos retornan nuevamente y, sin embargo, se extinguen. Las viejas cadenas se rompen con estruendo. Me precipito hacia adelante. Millares de voces hablan y detienen mi camino. El estruendo de los sonidos de la tierra excluye la voz de Dios. Doy la espalda a mi sendero de progreso, y visualizo nuevamente los placeres terrenales, carnales y paternales, disfrutados durante largo tiempo. Pierdo la visión de todo lo eterno. La voz de Dios desaparece. Estoy nuevamente atormentado, pero solo por breve tiempo. Hacia atrás y hacia adelante se desliza mi pequeño yo, así como el ave se remonta al cielo y vuelve a posarse en el árbol. Pero Dios, en su elevado lugar, sobrevive a la avecilla. Así sé que Dios será el vencedor, y más tarde mantendrá esclavizados a mí y a mi mente. Escuchen el jubiloso himno de alegría que entono: el trabajo está terminado. Ya no oigo más los llamados de la tierra, salvo aquella vocecilla de todas las almas ocultas dentro de las formas externas, pues son como yo, y con ellas estoy unificado. La voz de Dios resuena clara y, en sus tonos y subtonos, las vocecillas de las insignificantes formas disminuyen y se desvanecen. Moro dentro de un mundo de unidad. Sé que todas las almas son una. Soy elevado por la vida universal y en mi trayectoria por el camino progresivo, el camino de Dios, veo desaparecer todas las energías inferiores. Soy el uno, yo, Dios. Soy la forma en que se mezclan todas ellas. Soy el alma en la cual todas las almas se fusionan. Soy la vida, y en esa vida, todas las diminutas vidas permanecen. Estas palabras entonadas en las antiguas fórmulas y con notas peculiares y seleccionadas, eran sumamente poderosas y producían resultados definidos en ciertas ceremonias antiguas que han desaparecido hace mucho. A las tres breves afirmaciones anteriores podríamos agregar una cuarta, y es: 4, cuando la sustancia mental o chita es llevada a la actividad por las ideas abstractas, los pensamientos encarnados de la mente divina, transportando la energía de su creador y, por lo tanto, la causa de efectos fenoménicos en los tres mundos, y cuando a esto se le agrega la comprensión divina y la captación sintética de la voluntad y el propósito de Dios, entonces se unifican los tres aspectos de la mente, que ya fueron tratados con anterioridad y se denominan